El adiós a la receta digital. Atención con esto. Que es una disposición del Ministerio de Salud de la Nación, claro, que claramente nos cambia un montón de hábitos en tu empieza a haber cotidianidad. modificaciones a la hora de ver cómo podemos comprar justamente los medicamentos. Y vamos a saludar a María Isabel Reynoso de la COFA, que nos va a explicar qué es lo que viene, le va a explicar sobre todo a la gente. María Isabel, Facundo Pastor y Cata Delía en Equipo de Noticias. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Buen día. Empecemos por el comienzo. ¿Hay una nueva manera de vincularnos con la compra de medicamentos? Sí, a ver, te escucho muy bajito, pero básicamente explicar primero que lo que se derogó ayer es una resolución, la 696 del año 2020, que era una resolución de carácter excepcional, sí, que en el contexto de aislamiento total, el ministerio posibilitó que una receta que fuese confeccionada por un médico se le pudiera sacar una foto y esa receta enviar del médico al paciente y del paciente a las farmacias. Esa receta era una foto que se enviaba o por WhatsApp o por mensaje de texto o por mail y tenía una vigencia de 7 días. Eso solo ya complicaba al paciente porque la mayoría de nosotros que tenemos seguridad social sabemos que las recetas tienen una validez de 30 días, pero como era en una modalidad que no era segura, porque se podía transmitir por métodos que no son seguros, la validez que se le dio en aquel momento y que siguió vigente hasta el día de ayer eran 7 días. A partir de ayer se deroga, pero claro, en el año 2020 se sanciona la ley de prescripción de receta con firma digital o electrónica. Esa ley, que fue sancionada por el Congreso Nacional, está vigente. Sí. Tenía Ahí una parte viendo, que era de receta digital. María Isabel, estamos viendo en pantalla una receta digital. Esto es lo que vamos a tener que de a poco empezar a familiarizarnos. O sea, cambia por completo aquella receta tradicional con la letra... La foto de WhatsApp, sí, ya está. Si te la hace el médico Facundo, de forma... Hay, por ejemplo, recetas digitales y módulos de prescripción digital que ya estaban antes de la pandemia, que son confeccionados con métodos seguros. Sí. Seguros es que solamente puede ingresar el médico que tiene matrícula habilitante a confeccionar la receta. Tiene un código de barra, un código QR que hace que cuando nosotros lo dispensamos esa receta quede anulada para no realizar una dispensa nuevamente sobre ese medicamento. Esos módulos de prescripción también tienen la posibilidad de que el médico haga el duplicado de forma electrónica para aquellos medicamentos como psicotrópicos, estupefacientes, la última sanción de la ley de antibióticos que implica una receta de archivo duplicado. María Isabel, son los módulos que cumplen con la ley. Disculpa que te interrumpa, pero te quiero hacer una pregunta porque hay cosas que no me quedaron del todo claras. Con este cambio, con esta disposición del Ministerio de Salud, para cualquier paciente que nos está escuchando, que se manejaba por lo habitual, por una cuestión de comodidad, porque estaba permitido con que el médico le envíe la receta por WhatsApp y esta persona va a la farmacia con esa foto de la receta, que ya esto no va más, ¿qué opciones tiene para ir a la farmacia? ¿Tiene la opción de siempre de ir al médico presencial y llevar a la farmacia su receta a papel? ¿Y qué otra opción, digamos, esta receta digital que vos estás explicando, de qué manera la obtiene el paciente? Tiene la opción de pedirle los medicamentos a su médico habitual. Ese médico lo que hace es confeccionar la receta en este módulo de prescripción digital que tiene las medidas de seguridad. Cuando la receta está confeccionada, el médico le puede decir que ya está lista, va a cualquier farmacia y desde la farmacia la bajamos desde la nube. Pero no existe que el médico, por ejemplo, que haya una consulta virtual con tu médico y el médico virtual, de forma virtual, te haga esta receta y te pase un link o algo así para ir a la farmacia y que desde la farmacia lean el código QR, o sí o sí, sí, digamos. Existe. Sí. Cuando te hacen una teleasistencia en salud, que sería no en forma presencial con un médico tratante, el médico puede ingresar a su módulo de prescripción digital, le hace la receta al paciente y, por ejemplo, la gran mayoría, el paciente viene con su carné, algunas se bajan por DNI y otras por número de afiliado, y en la farmacia bajamos la receta sin que la persona tenga que traer más que su carné.
Eso sigue vigente, está vigente, existe en la República Argentina una ley que, si bien falta reglamentar, el texto de la ley es bastante claro en cuanto a cuáles son las características que tiene que tener esa receta para ser segura, para que sea válida. Y la otra modalidad es la que contempla la ley. Si no llega a haber internet o el médico tiene algún problema o está en un lugar donde no hay conectividad, siempre tiene la alternativa de hacer la receta manual con la firma hológrafa como la venía haciendo. Estas son las dos opciones que son válidas y vigentes hoy en todo el territorio nacional. María Isabel, te agradecemos muchísimo este tiempo para explicarnos a nosotros y a los televidentes esta nueva disposición. Nos vamos a tener que acostumbrar, probablemente te llamemos de nuevo para despejar consultas porque, bueno, cambia la forma en la que uno puede ir a la farmacia y adquirir los medicamentos. Así que muchísimas gracias por tu paciencia y la información. Muchas gracias a ustedes. Buen año. Felicidades. Igualmente.